La misma Biblia revela que él es esa cabeza de oro, el imperio babilónico, a través de la figura de Nabucodonosor. Pero el excelso reinado de Nabucodonosor fue interrumpido por acción divina durante cierto tiempo a causa de una enfermedad sufrida por el monarca, como juicio divino a causa de su soberbia y arrogancia. Eso es, de hecho, el capítulo 4 narra todo ese acontecimiento. Si ustedes van ahí en el 4 de Daniel, dice al inicio, tiene hasta un título, La locura de Nabucodonosor, algunas Biblias, y tiene un segundo sueño. Entonces, ahí no vamos a entrar de lleno al capítulo, vamos a ver ciertos aspectos solamente, versículos 2 y 3 del capítulo 4, y ahí nos vamos a quedar. Pero las palabras que habla en base a ello son consecuencia de todo lo que aconteció, de lo que el rey vivió. Cabe señalar que de los siguientes versículos que vamos a leer, los cuales son una proclamación por parte del rey Nabucodonosor, hablando del versículo 2 y 3, y todo el capítulo, pero vamos a enfocar en esos 2 y 3. De estos no se tiene un registro exacto de la fecha de los acontecimientos descritos, pero podemos ubicar el inicio de los sucesos aproximadamente hacia el año 34 o 35 de su reinado, es decir, habla 34 o 35, para que 34 o 35 de su reinado. Es ahí cuando aproximadamente él tuvo el sueño, el cual se cumplió un año más tarde, como lo indica Daniel 4:29. Si quieren ir al 4:29, rapidito lo leemos, Daniel 4:29. Si me ayuda, hermano Gerardo. Sí. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Sí, seguimos. ¿Aún estaba? ¿31? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Ok, gracias, hermano. Ok, vemos entonces que todo eso, estos versículos son consecuencia de todo lo que él vivió. No vamos a entrar a todo lo del sueño ni nada, solamente nos vamos a enfocar, reitero, en estos 2 versículos. Por lo tanto, vamos a Daniel 4:1, por favor. En Daniel 4:1. ¿Ya lo tiene? ¿Quién? Hermano Rafa, por favor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. El 2, hermano Gerardo. Conviene Sí. que yo declare las señales y milagros que el Dios Santísimo ha hecho por mí. Hermano Luis. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ok. Estos versículos son una alabanza de parte del rey gentil. Acordémonos que era de origen gentil, Nabucodonosor. Y están reconociendo la grandeza de Dios, ya que él mismo pudo ser testigo a lo largo de su vida de milagros, señales y prodigios de la soberanía de Dios. Obviamente que el rey revela los acontecimientos posteriores a su enfermedad, y el profeta Daniel usó el documento y bajo la dirección del Espíritu Santo registra su contenido. Es un edicto real, y Daniel lo toma y lo registra en la Escritura. Y la declaración del rey gentil tiene como objetivo 2 puntos. Inciso A, si los que quieran anotar: dar a conocer a otros los caminos de la providencia de Dios,
Este es el versículo 1 y 2 y el versículo 1 y el versículo 2 y 3, dar a conocer, di el 1, ¿verdad? Sí, dar a conocer a otros los caminos de la providencia de Dios respecto a Él. Y número 2, mostrar la convicción que en su ánimo habían engendrado los caminos de la providencia de Dios con respecto a Él. En su ánimo, o sea, en su carácter, en su ánimo, habían engendrado los caminos de la providencia de Dios con respecto a Él. Ok, el punto 1, dar a conocer a otros los caminos de la providencia de Dios respecto a Él. Si analizamos sus palabras, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En otras palabras, algunas lo podremos decir de la siguiente forma: me place dar a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Me place dar a conocer. Es un gozo, es algo que Él está sintiendo en su corazón, de decir, es como cuando nosotros vamos con alguien y sentimos esa necesidad y ese placer al evangelizar a alguien. No sé si a ustedes les ha pasado eso, que de repente dice, quiero hablarle, o sea, es un gozo. A veces como que tenemos esa duda de comenzarle a hablar a alguien, pero cuando ya empezamos a hacerlo continuamente, cuando nos estamos ejercitando en la predicación del Evangelio, hasta nos causa un gozo predicar las buenas nuevas de salvación. Eso debería de pasarle a cada cristiano, hablar la palabra con denuedo. Y en este caso es la actitud de este rey. Dice, me conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Y esto por qué? Porque después de recuperarse de su enfermedad, el rey reconoce como una necesidad dar a conocer al mundo el trato justo de Dios. Justo, porque es justo el trato de Dios. Porque Dios le va a dar a cada quien conforme a sus obras. Y en este caso Nabucodonosor era un rey soberbio, era un rey arrogante. Y Dios, si aplica su justicia, pues en este caso Dios aplica un juicio sobre Nabucodonosor, que es una enfermedad. Y entonces es un trato justo debido a su pecado, pero también vemos la misericordia de Dios, un trato misericordioso al restaurarle. Y eso es lo que Nabucodonosor está engrandeciendo. Algo que debemos de aprender como cristianos es saber dar la gloria a Dios, no solo alabándole por sus misericordias, sino también al confesar nuestros pecados y aceptar el castigo de nuestra iniquidad. Tenemos ejemplos como el de Job 2.10. Si vamos a Job 2.10. Job 2.10. ¿Quién continúa? Yo. Ah, sí. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no poco, Job con sus labios. No pecó Job. Ok, el contexto ya lo conocemos, ¿no? Job está en una prueba muy difícil, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, y Job le responde, dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hablando de cuando Dios, no es que Él mande cosas malas, no hay que confundirnos, porque Dios no puede tentar a nadie, ni Él es ser autor de maldad, simplemente Él permite ciertas cosas. Eso lo dice Santiago, Dios no hace nada malo, ni Él tampoco puede tentar a nadie, hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces vemos que como cristianos debemos aprender también precisamente a aceptar eso que Dios muchas veces manda o permite que venga a nuestra vida, pero es con un propósito. Y eso también lo podemos ver los miércoles al estar estudiando el libro de Samuel.
hemos visto esa misma actitud en el sumo sacerdote Elí. Aceptar el decreto de Dios o aceptar su decisión, su soberanía. Y si me acompaña a 1 Samuel 3, 17 al 18, vemos como el profeta Elí, el sacerdote Elí, él, después de que sus hijos y se habían desviado y todo lo que hacían, y Dios toma una decisión respecto a lo que va a pasar con él, pues su respuesta es contundente. Miren, 1 Samuel 3, versículos 17 al 18. Hermano Freddy, si me ayuda. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te hablo? Que te habló. Perdón. Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Habló contigo, perdón, Sí. habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Wow, es tremendo. Hasta ahí, gracias, hermano. Es tremendo porque como el sacerdote dice, Jehová es decir, el Señor, Él es el Rey y Él va a hacer lo que Él quiera, que haga lo que bien le pareciere, es decir, no se pone a cuestionar su decisión, sino que Él simplemente la acepta. Entonces, como cristianos muchas veces tenemos que, aparentemente, aunque nuestra vida está en un caos, aunque estamos en luchas, en pruebas, en dificultades, debemos de entender en todo momento que Dios está en control, así como lo estuvo en la vida de Daniel y de todos los personajes de la Biblia. Está en control de cada detalle de nuestra vida. Y como dijo Job, ¿acaso solamente recibiremos el bien y las cosas que no nos agradan, que nos disgustan, que nos ponen a prueba, que son difíciles? Y dices, ay, pero ¿cómo es posible, Señor, que estoy pasando esto? Pero es porque Él lo está permitiendo por algo. O sea, tiene en el plan de Dios, en la mente superior de Dios, tiene un propósito. Cosa que, aunque ciertamente y muy probablemente todos en algún momento de nuestra vida no lo podemos entender, pero es ahí donde debemos de llenarnos de la palabra y confiar, tener fe. Y eso es lo más difícil, porque es bonito hablarlo aquí, enfrente, en el púlpito, etcétera, pero ya comenzarlo a vivir, eso es la parte que nos da el verdadero crecimiento. Pero pues entendemos que es un proceso y no por eso nos vamos a quedar callados y no vamos a hablar la verdad del Evangelio. Entonces, entendemos eso. Y el punto 2, mostrar la convicción que en su ánimo habían engendrado los caminos de la providencia con respecto a él. Es decir, después de ver la mano poderosa de Dios actuar en varias ocasiones, el rey Nabucodonosor admira lo que Dios ha hecho con él. A pesar de haber gobernado por más de 40 años y haber visto mucho de las cosas del mundo, guerras, conquistas, la excelencia de su imperio, la grandeza de todo lo conquistado de su región, en todos esos años nunca había llegado a admirar las señales y los milagros del Dios verdadero. Y él lo dice claramente en el versículo 3, vayan conmigo. De ahí de Daniel 4.3, perdón. De Daniel 4.3. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, es decir, que no tiene fin, eterno, y su señorío de generación en generación. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus prodigios. Para posteriormente mencionar la magnitud del señorío y la soberanía de Dios, como diciendo, imaginemos a Nabucodonosor diciendo, su reino no es como el mío, próximo a acabarse, es decir, el reino de Dios no tiene fin, el mío sí, el mío se va a acabar en un momento. La vida del hombre, sabemos, dice la Escritura, es como una neblina, por la mañana está, en un momento sale, en un momento desaparece. Entonces, y él reconoce, no, dice, el reino del Señor es sempiterno, es un reino que no tiene fin, y no es comparable al mío. Y eso que Él es
bíblicamente es el imperio más esplendoroso que ha estado en esta tierra. Pero no tiene nada de comparación con el rey de reyes y señor de señores. Ahora, pensemos en las palabras mencionadas por Nabucodonosor como si estuviéramos en sus zapatos. Después de ser un rey exaltado y poderoso, a ser llevado a la humillación total, qué profundas palabras salen de su corazón reconociendo la majestad del Altísimo. Y esto hasta el día de hoy sigue siendo un motivo por el cual los críticos del libro de Daniel dicen que es absurdo, que son absurdas las palabras de Nabucodonosor, porque no había hasta ese entonces y a lo largo de la historia de la humanidad, no hay un rey o algún paralelo, algún monarca haciendo lo mismo, es decir, dándole la gloria a Dios. No había existido eso. Y por lo tanto decían, es que es ridículo lo que hizo Nabucodonosor. ¿Cómo es posible que un rey soberbio, arrogante, venga y escriba todo esto? Entonces eso es absurdo, dicen los críticos. Pero pues es que Nabucodonosor vio en su vida el poder de Dios, así de sencillo. Cosa que creemos, o yo en lo personal creo que Nabucodonosor se convirtió al Señor. Algunos autores dicen que no, algunos que sí. He visto más que dicen que sí se convirtió, pero pues el capítulo 4 nos habla que reconoció. Sí. Eso no hay tanto registro de ello. Para mí Nabucodonosor fue el primer gentilizado, lo personal, porque ¿cómo termina? Conociendo la gloria de Dios. Sí, puede ser. No, Es personal. es algo, no para ser dogmáticos. Para mí cuando yo leí el libro así. Sí, no, de hecho sus palabras son muy profundas, o sea, creo que la definición de la soberanía de Dios no hay una como la de Nabucodonosor en toda la escritura. Es tremenda. En algún momento el Señor lo llama mi siervo. Entonces es interesante esa parte. Pero también no podemos hacer una afirmación tan categórica porque Dios usa vasos de honra y vasos de deshonra, ¿no? Y su señorío, tú le sirves, estés consciente o no, ¿no? Entonces no necesariamente porque llame siervo Así es. esté implícita la salvación. Nada más para Pero lo es interesante. de la observación del hermano Mike, eso es lo más interesante. Si de por sí es, como dice en el 4.1, es necesario que yo cuente las maravillas de Dios en mi vida. Como persona, como cristianos, es importante dar un testimonio acerca de la grandeza de Dios y lo que ha hecho en tu vida. Pero ahora imaginémonos a un rey como él haciendo y dándole la gloria a Dios. Y no nada más lo dijo, sino lo decretó y lo escribió. En un edicto. O sea, y eso es algo muy importante que recalcar de Nabucodonosor. ¿Por qué? No porque lo haya hecho él, sino porque Dios se manifestó y manifestó su grandeza. Y lo hizo a través del que se creía más grande de nosotros. Ese es el medular, ¿no? De que es importante que demos testimonio a todos los hermanos. Aunque hasta este punto, para que él pueda entender sin escuchar de Dios como lo conocía Daniel, como lo conocían Sadrach, Mesach, como lo sabían todos ellos, quién era Jehová, quién era ese Dios, y que él simplemente exprese y decirle que le deleita, que le conviene decir que su reino no tiene fin, que es un reino sempiterno, y que lo entienda eso solamente porque Dios se lo ha revelado, porque no hay otra forma como él puede hacer una declaración así. Lo que es interesante también ver es su vida y sus frutos, porque él podía exaltarlo de su boca y tener entendimiento de quién era, pero eso no lo hacía fiel a seguir el estilo de vida que demandaba Dios. Entonces es interesante, pero sobre la marcha del libro vamos a ir ajustando eso y podemos llegar a un diagnóstico más aproximado del libro. Sí, de hecho no es el tema ahorita de ello. Sí. Ok. No, excelente palabras de nuestro hermano Luisfe, y eso creo que debe ser latente en todo cristiano, anunciar las maravillas de Dios. Obviamente no dando nuestro testimonio, o sea, el testimonio secundario, sino las maravillas que ha hecho el Evangelio o Cristo por los pecadores. Obviamente nuestro testimonio respalda todo eso, va acompañando, pero pues es el Evangelio más nuestra vida. Dice Felipe que sí se convirtió.
entenderlo. Hermano. Sí, es que, o sea, sí se convirtió en sentido por la forma en que él lo expresa. O sea, nosotros hablamos del Dios que vivimos, que conocemos, y por ejemplo él dice, conviene que Dios declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y luego como se expresa de él, ¿no? Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, sus reinos eternos, su señorío, de generación en generación. Te das cuenta que cuando tú hablas de Dios, tú hablas de Dios de la forma en que lo vives, que lo amas. Una no lo vivía. Pero la forma en que él lo expresa, sí lo expresa de esa manera. Bueno, lo expresa con entendimiento, pero sus hechos eran diferentes a lo que en ese momento le está declarando y reconociendo. Y si usted ahorita hubiera tenido una congruencia con lo que estaba declarando en ese momento, habría una armonía perfecta, no habría ni duda. Pero lo que causa duda y no da una seguridad de saber si en el futuro él tuvo es, al menos hasta este pasaje, es que su vida no iba conforme. Siguió en idolatría y en todo lo demás, ¿no? Esto más parece como que el inicio de su conversión en caso dado. Las personas actualmente reconocen, dicen, actúan del Señor y realmente no son del Señor. Hay un reconocimiento, pero no lo hacen. Ok. Yo Bueno. tengo una pregunta rapidísima. Ajá. Este capítulo 4 se pudo haber escrito como después de lo que le pasó a Nabucodonosor o antes. No, después de que le pasó. Y se verdad. Y ya lo hizo, ya escribió todo. Sí, eso ya lo habíamos mencionado antes. Ya veo. Ok. Ok, a continuación vamos a definir algunos conceptos que vimos implícitos en los versículos 2 y 3. Vamos a hablar, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Señales, habla también el versículo 3 de señales y cuán potentes sus maravillas. Algunas versiones dicen prodigios también. Y vamos a ver, como mencionamos que el rey está hablando en este caso de la providencia de Dios, como lo anotamos en el punto 1 y el punto 2, pues para determinarlo quiero utilizar tenemos que determinar qué es la providencia de Dios. Él está hablando de la providencia de Dios en su vida, todo lo que ha hecho Dios con él, señales, maravillas, milagros, prodigios. Entonces él está hablando de la providencia de Dios y de cómo esa providencia de Dios lo ha llevado a reconocer a Dios. Por lo tanto vamos a ver qué es la providencia de Dios. Para determinarlo quiero utilizar algunos ejemplos de cosas que podemos pensar que son milagros, pero en realidad son muestras de la providencia de Dios. Vamos a hacer un análisis de señales, señales y milagros, prodigios y maravillas. Vamos a ir estableciendo cada una de ellas. Y también qué es la providencia de Dios en base a todo esto. Entonces, si alguien por ahí se llega a atorar, pues con toda ¿cómo se dice? Confianza, puede preguntar. Ok, entonces, por ejemplo, para definir qué es la providencia de Dios, el hecho de que los domingos, sabes que si llegas exacto a las 12 de la tarde aquí a Calvary, muy probablemente, o sea, estoy seguro que nunca vas a encontrar estacionamiento ahí en la puerta y debajo de la sombra del árbol. Pero un día, este domingo ayer que pasó, resulta que llegaste y ahí enfrente el lugarcito en la sombra para tu carro. Y dices, ¡oh, un milagro! Pero eso, la pregunta sería, hay que definir qué es un milagro y qué es la providencia de Dios. Entonces, lo que yo mencioné, ¿sería un milagro en dado caso? No. Ahorita. Sería un milagro si llega otro hermano y le grita, hermano, Bueno, eso ya son palabras mayores. Ok, bueno, vamos a ver otros ejemplos. ¿Es acaso un milagro que una persona salga ilesa de un accidente terrible? Es decir, él iba a 200 kilómetros por hora, el carro chocó, se despedazó y él salió ileso. Sin ninguna explicación racional aparente, dices, ¿cómo es posible que sobrevivió a ese accidente?
¿Eso sería un milagro? ¿Ustedes creen que sí? Sí, para mí sí. Ok, bueno, ahorita vamos, vayan acordándose de los ejemplos porque va a ser importante. Ok, ¿qué tal si eres uno entre 10,000 aspirantes para ocupar un puesto en una universidad y solamente hay 100 puestos, pero de esos 10,000 aspirantes tú fuiste seleccionado? ¿Acaso sería un milagro? No me contesten, piénsenlo solamente. O simplemente eres uno de cientos de candidatos para un trabajo donde solo hay un cupo para 10 solicitantes, y eso es el mejor trabajo del mundo, te van a pagar 200,000 pesos a la quincena, es de diputado. No es cierto. Yo milagro que te pagaran 200,000. Bueno, eso serían milagros. ¿Aún lo que menciona el hermano Felipe sería un milagro? No lo conteste. Ok, ¿son estos milagros? Aquí yo pregunto. Y tenemos que decir que ciertamente esas son expresiones de la providencia de Dios, aún lo del accidente, pero no es un milagro, no son milagros. No son milagros. Ahora, ¿qué debemos de definir qué es la providencia de Dios? Si quiere anotarlo, la providencia de Dios, punto y aparte, providencia es el término teológico que se usa para hablar del control, que Dios ejerce mediante las leyes y procesos naturales, para hablar del control que Dios ejerce mediante las leyes y procesos naturales, que Él ha establecido en la creación, para guiar todo conforme a su voluntad. ¿Ok? ¿Procesos naturales? Es el término teológico que se usa para hablar del control que Dios ejerce mediante las leyes y procesos naturales, que Él ha establecido en la creación para guiar todo conforme a su voluntad. Es el milagro del horno, no es milagro. ¿Cuál? Lo del horno. Ahorita vamos a analizarlo. Porque dice... De hecho, para allá vamos. Son leyes de física. No, dice, entonces, ahora, Dios tiene el control de todo lo natural, ¿ok? Todo lo natural. En este caso, lo del accidente sería providencia, porque Dios no está alterando ninguna de las leyes naturales. Y milagros, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de milagros, donde Dios tiene el control. Ahora, piensen en esto. Si Dios no está en control absoluto de todas las cosas y eventualidades, hablando de leyes físicas y procesos naturales, lo vamos a pasar a una cuestión espiritual. ¿Cómo podría Él asegurar nuestra salvación? Si Dios no está en control absoluto de todas las cosas y eventualidades, entonces, ¿cómo podría Él, es decir, el Señor, asegurar nuestra salvación? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Y eso ahorita lo vamos a ver. Es más, Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios tiene el control de todo lo que acontece en nuestra vida, y como Él comenzó la obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, si Dios tiene control de todo, pues de nuestra vida también, en el sentido de que vamos a estar un día con Él. Por lo tanto, si Dios no está en control de todas las cosas, entonces esta promesa es inválida, y otras promesas bíblicas también. No podríamos tener la seguridad plena de que la buena obra de la salvación que haya sido iniciada en nosotros va a tener una culminación o va a llegar a su fin. No, tenemos esa seguridad que está marcada, dice, está sellada por el Espíritu Santo. Son las arras de nuestra... ¿Por qué dicen que sin santidad no podríamos ver a Dios? Todo cristiano es santo. Todo cristiano es santo. Si un cristiano no es santo,
entonces no es cristiano. Por lo tanto, Entonces, si usted... Hablando de una santidad que debemos hablar. Ahí hay... Vamos otra vez a terrenos de bueno. santidad, vamos a poder ver Ahí hay dos... Puedo ser cristiano y cometer pecado y todo, y si muero en ese momento, si no estoy santo en ese momento, no voy a entrar. Ok. Sí. Es- Pregunto, yo no sé. Pregunto. Es que nomás que ninguna condenación es con lo que no anda con la carne, con el espíritu. O sea, que sea condenación con la carne, porque si dices con la carne moriréis. O sea, no hay ninguna condenación, lo veo hermano. No hay ninguna condenación para los los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir, aunque seas cristiano. Y si te llamas cristiano, aunque seas cristiano, hay cristianos que andan en la carne. Bueno, se dicen, o sea, aceptaron a Jesús, se bautizaron, oran a la iglesia, pero viven en fornicación al medio, todos los cristianos viven en fornicación. Ok. Sí, hay muchos temas y muchas corrientes. Permítanme. Yo ya creí en Dios y ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Ah, no, eso no. Creo que todo cristiano que está en este lugar entiende esto. Que si usted es cristiano, usted ya no vive para sus deseos, para sus deleites, sino vive para Dios. Creo que eso estamos de acuerdo todos en ello, ¿no? Y aún, aunque usted crea que la salvación se pierde o crea que la salvación no se pierde, creo que la verdad fundamental por la cual está anclada nuestra fe es que vivimos para agradar a Dios. Es cierto. Y como dice un predicador, no recuerdo el nombre ahorita, dice, aunque usted cree que la salvación se pierda, si eres salvo no la vas a perder. Porque pues la Biblia es clara, no hay ninguna condenación, como le dice el hermano. Sí, no. Obviamente es un cristiano, no es cristiano. Por eso Pero si en un momento cae, aunque seas cristiano puedes caer y todos hemos caído. No digo que no de aquí no hay nadie que no haya caído siendo cristiano. Todos caen. Pero si no hay arrepentimiento verdadero y no hay un cambio de actitud, entonces, aunque nos digamos cristianos, vamos a perder. Oh, Por eso debemos estar en santidad. definitivamente. Exacto. De la santificación que da la santidad. Dios nos hace santos. Y como Él dice, si eres santo, santifícate más. Claro. Así Eso es. es una orden y ahí viene el proceso de santificación hasta el día de nuestra muerte. Así es. Si eres santo, tú tienes que vivir santificándote, es decir, apartándote del mal y acercándote al Señor. Sí. Entonces, si en ese inter cometes un resbalón o algo, mientras no seas practicante de esto, porque como cristianos llegamos a fallar, pero mientras no seamos practicantes del pecado a través de los años y no se ve el arrepentimiento, no se ve el proceso de santificación, pues entonces esos deberían de poder contemplar, ¿no? Sí, es que tenemos a Dios. Pero si hablamos de ser santo, sí somos santos, pero como santos procuramos santificarnos todos los días. Sí, no, y de hecho, lo que como dice el hermano, el cristiano es un continuo arrepentimiento. Continuo, o sea, hasta el día que usted se muera, todos los días pedimos perdón por nuestros pecados, porque pues reconocemos, conforme más conocemos a Dios, más decimos, ay, necesitamos más de Él, porque ya empezamos a conocer más su pureza, su santidad, y dices, no, pues, como decía el profeta, ay de mí que soy de labios inmundos, o sea, es puro, santo, pues no podemos estar delante de su presencia, pero pues conocemos a Cristo y esa es nuestra esperanza, que en Cristo hemos sido perdonados, lavados y pues constantemente vamos a Él en arrepentimiento, es un arrepentimiento continuo. La vida del cristiano es un arrepentimiento continuo, constante. Cristo nos conoce a nosotros. Cristo nos conoce a Sí. nosotros. Ok. Bueno, ese era si Dios tiene el control de todas las cosas, Él tiene el control de sus elegidos, de los que han de ser salvos. No se preocupe si usted cree que la salvación se pierde, aunque le tengo que decir que un estudio correcto de la Escritura enseña que no, pero si aún así todavía no ha llegado a esa comprensión, siga estudiando, siga viviendo en santidad, porque ese es el objetivo de la vida de cristiano. ¿Estamos de acuerdo en ello? Amén. Entonces, ese es nuestro objetivo, vivir en santidad, y es más, podemos ver la santidad en nosotros como grupo de hombres.
en la humildad que ponemos cada vez que venimos, estamos aquí, y cómo Dios va moldando nuestro carácter y todo lo que, y cómo nos preocupamos unos por otros, y empieza a ver el fruto del amor de Dios en nuestra vida. Y eso es eso es donde podemos ver verdaderamente el fruto del cristiano. Y creo que Dios está utilizando este grupo de hombres para darnos cuenta de nuestras debilidades y cómo Él nos va perfeccionando cada día más. Creo que yo lo he sentido en mi vida. O sea, yo he sentido el respaldo de este grupo, he visto el amor de este grupo, de la iglesia en general, y cómo eso va haciendo, nos va ayudando a madurar. Y es por eso que la iglesia local es importante, porque no puede haber cristianismo o una vida cristiana fuera de la iglesia local. Ok. Entonces Dios tiene control de todo detalle mediante las leyes y procesos que Él ha establecido conforme a su voluntad perfecta, aun cuando usted no se dé cuenta, aun cuando no nos demos cuenta. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Puede ir conmigo a Mateo 10, 29, 30. Mateo 10, 29 al 30. Cristo hablando. Si me ayuda hermano Noé, por favor. Sí. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Sí. Pues aún vuestros cabellos están contados. Ok. Todos contados. Todos contados. Es decir, Dios tiene hasta de estas cosas que aparentemente no están en su control, en su potestad, pero dice, aún hasta tus cabellos están todos contados. Y dices, wow, o sea, y de hecho eso es lo que Albert Einstein decía, es que la idea de un Dios personal es ridícula, pero es que ese es nuestro Dios, es un Dios que está pendiente de sus hijos. Y los cabellos que se Y aún los cabellos están contados, imagínense. No cae una ave a tierra. 5 menos. Dice, no cae una ave a tierra. ¿Ok? Entonces, la idea en estos versículos es de que Dios está en control y conoce de manera perfecta el detalle más minúsculo de lo que sucede en el universo. Si algo tan insignificante como la caída de un cabello, y Dios tiene el registro de todos, dice, pues yo sé hasta cuántos se te caen y cuántos tienes actualmente. Yo creo que ya le ha quitado un poco la cuenta del Señor a los míos, porque sí veo que cada vez menos cabello. Entonces, Dios conoce y controla cada detalle de tu vida, así como controla y conoce cada cabello que cae de tu cabeza. Dios está en control de todo, así como lo estuvo en la vida de Daniel. Ahora, quizás estemos acostumbrados a llamarle a todo milagro desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque son cosas asombrosas. A todo a veces le podemos decir milagro. O no parece tener explicación de nuestra perspectiva. Hay cosas que no parecen tener una explicación desde nuestro punto de vista humano, como los ejemplos que mencionamos, lo del accidente, lo del trabajo, lo del aspirante a la universidad, etc. Son expresiones de la providencia de Dios. Es decir, Dios utilizando leyes naturales, procesos naturales para llevar a cabo su voluntad perfecta. Pero no son un milagro. Lo que está hablando Nabucodonosor en general, está hablando de la providencia de Dios y está hablando de señales y milagros, prodigios y maravillas. Ahora, ¿qué sería un milagro desde el punto de vista de las Escrituras? Y tenemos muchos milagros, demasiados milagros. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 y 2, Dios crea la creación en 6 días, todo de la nada, de manera inmediata, con apariencia de edad, simplemente hablando. Él lo dice el Nuevo Testamento, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él lo dice y ¡pum! Eso es un milagro, es algo que se sale de toda nuestra esfera natural. Es más, ¿cuántos creen aquí que Dios pudo haber hecho todo simplemente en un segundo? Todo en un segundo. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y es lógico. Entonces Él lo pudo haber hecho en un segundo, pero lo dice la Biblia que fue en 6 días. Bueno,
En Génesis también podemos ver que el diluvio es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios manda a la tierra una inundación global que mató a todo ser vivo en la tierra, excepto 8 que estaban en el arca. Entonces, ¿es natural que haya diluvios todo el tiempo? No, eso fue algo extraordinario, algo que se sale de las leyes de la naturaleza, por lo tanto es un milagro. En Éxodo vemos a Moisés cuando su vara se convierte en serpiente, y es más, Moisés hasta andaba corriendo, no sé si han leído esa parte, cuando dice, bueno, ahorita lo vamos a ver, y las plagas de Egipto, cuando el agua se convierte en sangre, las ranas que cubren la tierra de Egipto, piojos, moscas, úlceras, granizo, las tinieblas, la muerte del ganado, la muerte de todos en una noche de todos los primogénitos de los egipcios. Todos esos son milagros, son cosas que se salen del orden natural. Entonces, recuerden que todos estos son actos sobrenaturales visibles del poder de Dios, en donde las leyes y procesos naturales que Dios usa para controlar y guiar su creación conforme a su voluntad son interrumpidos. Es decir, la creación tiene ciertas leyes y límites, pero cuando hay un milagro se rompen esos límites. Detener el sol. Detener el sol, por ejemplo, en Josué. Bueno, detener la tierra realmente. ¿Mande? Ellos entendían que el sol se movía, pero realmente Sí. estuvo la tierra. Son cosas. Y creo que ahora va a poder hacer una diferenciación entre lo que es un milagro y la providencia de Dios. Pero Con la muestra de su poder, ¿no? Porque, a ver, en Isaías 38, viene Elías a Ezequías y le dice Jehová, que ordenes tu casa, porque morirás y no vivirás. Le manda a decir Dios a Ezequías con Isaías. Y entonces Ezequías juega por la vida y luego le regresa y le dice, ve y dile, Dios le dice a Isaías, ve y dile a Ezequías que Dios le ha perdonado y le dará 15 años más de vida. ¿Eso cómo es? pues Lo providencia. dice y lo regresa. Providencia. Gracias. Ajá, providencia. Providencia. Entonces, son interrumpidos, son alterados de su ejercicio o funcionamiento normal, eso es un milagro. En Números, por ejemplo, vemos a la asna de Balaam hablando. En Josué vemos la caída de los muros de Jericó, después de que 7 veces rodean Jericó los israelitas. También vemos que, la Biblia dice que el sol se detiene, entendemos por cuestiones. Esos son milagros. En Primera de Reyes vemos cómo Dios manda fuego del cielo y consume el sacrificio de Elías para humillar a los adoradores de Baal. Esos son milagros. En el libro que estamos estudiando, vamos con Daniel, vemos a Daniel y sus amigos librados algunos del horno de fuego. ¿Es un milagro? Sí. ¿Por qué? Porque se sale de las leyes naturales. Si echas algo al fuego, se va a quemar. Entonces, creo que ya hasta ahora ya podemos ver que es un milagro porque se sale de las leyes naturales. ¿Y de los leones también? Exacto. Y ahora, podríamos decir que es providencia, pero aquí hay algo muy interesante también. O al mismo Daniel saliendo del foso de los leones sin rasguño alguno. Y noten ustedes que después de que Daniel sale del foso, lanzan a los acusadores junto con sus familias y ni siquiera llegan al fondo y ya estaban peleándose las fieras. Vayan a Daniel 6, 23, 24. Hermano. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del pozo, y Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que le habían acusado a Daniel, y fueron echados en el pozo de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Se nos estaban peleando, ya iban en el aire y ya. Y también había un ángel del Señor con Daniel, ¿no? Ese sale en la película. La versión de Reina Valedora
Ok, entonces vemos milagros, la providencia de Dios, son Dios utilizando todas las cuestiones y procesos naturales, y un milagro es cuando esas leyes y procesos naturales se rompen o se alteran para que ocurra algo que comúnmente nosotros decimos sobrenatural, algo sobrenatural. Resurrecciones de muertos a lo largo de la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesús vemos milagros. ¿Cuál es el primero que podemos observar con nuestro Señor Jesús? Antes, mucho antes, cuando era antes de nacer, la concepción virginal. Es un milagro, o sea, es algo que se sale de nuestra mente. Y es más, el mundo dice, ¿cómo es posible que tú crees que una mujer se embarazó porque obra y gracia del Espíritu Santo? Y se burlan, pero porque no entienden, simple y sencillamente. Entonces, pues, digo, eso es por gracia de Dios, ¿no? No nos vamos a estar peleando con ellos, pero no lo entienden. Entonces, el nacimiento, la concepción y el nacimiento virginal de Cristo, el Señor Jesús convirtiendo el agua en vino, multiplica el alimento, el Señor calma una tormenta, etcétera. Esos son milagros, y hay muchos más en la palabra de Dios. Ahora, si les damos una explicación lógica a esos milagros, pues prácticamente no vamos a poder dar una respuesta, y es ahí donde entra la fe. Y Jesús mismo dice, si no creen las cosas que son terrenales, las cosas que son comunes de la vida diaria, dice, cuánto más van a creer las cosas del reino de los cielos. O sea, no puede, el hombre natural no puede. Dice el Nuevo Testamento, no puede. Por eso hay cosas que solamente Él nos da respuesta. Sí, en su momento, cara a cara. Definitivamente. Y es una gracia, es por gracia. O sea, el conocimiento que aún adquirimos nosotros es por gracia. O sea, hay que dejarlo claro. Si alguien llega a decir, es que yo sé mucho de la Biblia, es que realmente no ha entendido que la Biblia, todo el conocimiento que adquirimos es por gracia y no es para vanagloriarnos, no es para sentirnos más que los demás. Eso nos debería hacer más humildes y enseñar a otros, si es posible, pero con mansedumbre y con amor. Y eso es lo que verdaderamente es el propósito de la Escritura. Cuando alguien es maestro, ese debe ser nuestro pensamiento, ser humildes. Entonces, vamos a dar una definición bíblica de lo que es un milagro, regresando a lo que Nabucodonosor dice, conviene que yo declare las señales y milagros, y vamos a definir lo que es un milagro. Y aquí hay muchos autores, pero buscamos una definición que exprese lo que la Biblia trata de dar a entender, y tengo la siguiente definición. Un milagro es un acto de Dios. Un milagro es un acto de Dios en que los procesos y leyes que Dios usa. Un milagro es un acto de Dios en que los procesos y leyes que Dios usa para controlar la creación normalmente son alterados en su operación normal. Es decir, se sale de lo natural. Un milagro es un acto de Dios en que los procesos y leyes que Dios usa para controlar la creación normalmente, si quiere, son alterados en su operación normal. Se sale de lo natural, de lo normal. Y como les decía, ocurre algo que nosotros le llamamos sobrenatural. Es decir, un acontecimiento sobrenatural. ¿Ok? Ahora, un milagro debe ser visible, debe ser externo. Nada de que, soñé anoche y se me apareció un ángel. Bueno, sí, ¿y qué te dijo? ¿Y quién te vio? ¿Quién más lo vio? No, nadie, estaba solo. Como muchas veces agarran y las falsas religiones, así nacieron varias religiones, como los adventistas del séptimo día, los mormones. Porque el milagro debe ser visible. La luz del mundo, no conozco su historia, pero debe ser visible, debe ser externo. No, hay muchos de esos ejemplos, pero no es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia es algo visible, claro, corroborado, no es algo que nada más tú te imaginaste.
es algo claro. Ahora, cuando vemos las escrituras y analizamos cuando aparecen los milagros, hay normas. La norma general es que cuando Dios lleva a cabo un milagro, lo hace con el propósito de certificar que la persona que Él había enviado para proclamar su palabra realmente había sido enviada por Él. Es para certificar, respaldarlo. Entonces, esa es la norma general. Obviamente hay veces que no sucede así como Dios en la creación, pero en norma general es eso. En otras palabras, los milagros Dios los usa para certificar que alguien es su portavoz, que alguien es su vocero, que alguien ha sido realmente enviado por Dios para proclamar su palabra. Ese es el propósito primordial o normal en la Escritura de los milagros. Decimos normal porque hay ocasiones que Dios lo hizo de manera diferente. Como ya lo mencionaba en la creación, Él lo hizo de manera directa, inmediata, sin ningún intermediario. Sin embargo, también es un milagro. Pero la norma en el resto de la Escritura es que Dios usa los milagros para certificar que alguien fue enviado por Él con la intención de que la audiencia a la que envió Dios ese portavoz creyera su mensaje. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, aquí es algo muy interesante también y muy importante señalar. No obstante, Satanás también puede hacer uso de eso para engañar. Ok. ¿Vas por ahí? Sí, de hecho lo tengo al final. Sí, ahora, ¿es alguien o también o algo? ¿Cómo? Sí, alguien es enviado por Dios para algo, pero también no es algo también que Dios envía para certificar su grandeza, certificar las cosas. Bueno, el milagro, como tal. O sea, el milagro no lo hace de personas. Sino, esa es la persona enviada y más el acontecimiento. O sea, que puede haber un acontecimiento sin persona enviada. Eso será señal. Eso sí. Seguimos en milagro, ¿no? Sí, seguimos en milagro. Ahorita quizá pueda quedar claro. Ok, entonces, interesante y muy importante señalar que en las Escrituras no se encuentran milagros realizados con propósitos filantrópicos, es decir, de benevolencia, algo así como que, mi amigo no tiene pan, voy a darle, dale pan, pero como que apareciendo el pan, ¿no? Sí, sino que siempre encontramos un propósito establecido, y es que el vocero de Dios sea certificado. Una vez más lo menciono, esa es la meta, es la intención, y lo vemos tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver con Noé, como Dios le dice, el milagro del diluvio va precedido por un mensajero. Dios le dice a Noé, oye, ¿sabes qué? Prepárate un arca, porque viene un diluvio, y está el vocero, está el mensajero, y está el milagro. Entonces, para certificar que lo que él decía era verdad. Todos, esa es la norma general. Vamos a Éxodo 4:5, por favor. El contexto de Éxodo 4:5, acuérdense que Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel, y ese es el contexto. Ya Dios ya lo mandó y Moisés responde. 4:1, si me ayuda, hermano pastor. 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creen ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. 5. Y por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ok, hasta ahí. Vean, ¿cuál es el propósito? Que crean. Dice: oye, Señor, voy a ir y no me van a creer, porque pues ¿cómo voy a llegar yo simplemente diciéndoles: oye, el Señor me ha enviado? ¿Qué hago? Y dice, el Señor le responde, el 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Obviamente Dios sabía que era lo que tenía en su mano, pero pues él, para
para decirle, pues voy a hacer algo. Dice, y él respondió, una vara, échala en tierra. Moisés la echa, se convierte en una culebra, una serpiente, y así que Moisés sale corriendo. Y dice, y el 5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Es decir, ok, tú dices que ocurrió un milagro, que hay algo, pues demuéstralo. Entonces, pues ahí está el mensajero aplicando un milagro para que la audiencia crea. Ok, entonces, eso es un milagro. Ya vamos a terminar. Ya me quedan ya poquito. No, ya. Señal. La señal, una señal. La señal, según el diccionario bíblico hispanoamericano, indica la existencia pasada, presente o futura de una cosa, ahorita no la anoté todavía, de un suceso o condición. Puede ser natural, cultural o religiosa. Ahora sí. Una señal religiosa, póngale una señal simplemente, es aquella que funciona como vehículo de la revelación divina. Una señal es aquella que funciona como vehículo de la revelación divina. Ok. La señal es portadora de la revelación de Dios. Los milagros son señales, pero no todas las señales son milagros. ¿Queda claro? Los milagros son señales, pero no todas las señales son milagros. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, vamos a ver ejemplos para que vayan ubicando cada uno. Cuando dices que no son milagros, ¿es que no provienen de Dios? No. O sea, sí provienen de Dios porque tienen, como dice la definición, una señal es aquella que funciona como vehículo de la revelación divina. Pero las señales, los milagros son señales, pero no todas las señales son milagros. Pero ¿qué sucede cuando hay esos tipos de milagros que no vienen de Dios sino del enemigo? Ahorita vamos a llegar a eso. O sea, ahorita estamos enfocándonos en los de Dios, todo lo que es de Dios. Entonces tenemos los milagros. Todo milagro es una señal. Todo milagro es una señal. Pero no todas las señales son milagros. Ejemplo de señal no milagrosa, Lucas 2:12. Lucas 2:12. Si me ayuda, hermano Felipe, por favor. Lucas 2:12. Sí, por favor, hermano. Bueno, el contexto es... Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es una señal. Lleva implícita una revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? Cristo, que está dando a conocer al Mesías. Pero no es un milagro, no está ocurriendo nada sobrenatural. Es simplemente algo de la vida cotidiana. Es una señal, simplemente. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa? El milagro había sido la concepción de María. Uh-huh. Sí, y aquí simplemente hay una señal que sirve para que estos sabios que van, pues lo encuentren, y hay una revelación de Dios en esa señal. En el 12 dice: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, que es señal. Sí, es una señal. Es algo que va implícito una revelación de Dios, porque está mostrando al Mesías, pero pues no sucede nada extraordinario, nada fuera de lo natural. La propia estrella Bueno, esa... porque es una señal, pero no es algo como de una estrella. En Éxodo le dice: y tomarás con tu mano esta vara con la cual harás las señales
Okay, ahí hay señales. Por ejemplo, en Éxodo lo que menciona el hermano dice, habla de señales, pero lo que hacía la vara era algo natural. No, era completamente salía de lo natural, que la vara se convierte. Es como si de repente agarramos el bastón de nuestro hermano Felipe y de repente se convirtiera en una serpiente y lo empezara a perseguir. Eso estaría fuera, eso sería una señal milagrosa, un milagro. Eso sería un milagro. Ok, señal milagrosa, Juan 2:11. Oye, espérate. Hay algo interesante. Esta señal es dada del ángel a los pastores. Y no es señal que el ángel se les haya aparecido. Señal es el mensaje que traía el ángel. No, eso es interesante porque tampoco podemos decir, no, es un milagro, se me apareció un ángel. Bueno, también ahí podría ser el milagro, o sea, el hecho de la aparición del ángel. Pero me estoy enfocando en la señal no milagrosa. Porque eso se sale de lo natural también, el que el ángel se le aparezca es... O sea, hermano, y que los magos de Faraón también convirtieron las serpientes en las varas de serpientes también. Eso es una señal diabólica. Eso es lo que dice que va a... Ahorita voy para allá. Sí. Juan 2:11, señal milagrosa. Este principio de señales hizo Jesús en Caná, en Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ok, ¿se acuerdan lo que les mencionaba? Que el propósito de las señales, prodigios y maravillas es certificar al enviado y con un fin, que es que crean. Bueno, ahí lo vemos. Una vez más, vemos al portavoz, en este caso Cristo, enviado de parte de Dios, hace las señales con el fin de que crean. Ahora, también tenemos que señalar que las señales, prodigios, milagros y maravillas no traen conversión. Eso ya está claro, ¿no? Obviamente. Pero para nosotros ya como cristianos nos dan validez reafirman nuestra fe. Exacto. Muy bien. Ok. Señal milagrosa, Juan 3:1 al 2, ahí mismo, en Juan, el Evangelio de Juan. Si me ayudas, Gabo, porfa. 3:1 y 2. La cuaresma es la de Elías. ¿Ya? Juan 3:1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Ok, una vez más, es para certificar el enviado de Dios. La misma idea, certificar la autenticidad de que Cristo pues venía de Dios, del Padre. Por último, Hechos 2:22. Ya casi vamos a terminar. Hechos 2:22. Hechos 2:22, hermano. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿sí? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ok. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación? Nada más confirmar. Pero cuando Pedro predica ahí, ¿cuándo hay conversión? Sí, ¿Por qué? Porque el hecho de que ahí podemos hablar de las maravillas y milagros de Dios, pero si no va el Evangelio, no surge ningún efecto. Y ese es el problema del Evangelio de la prosperidad, que hablan de milagros, señales, maravillas, prodigios, pero pues como no lleva el Evangelio,
y no podemos separar las cosas, pues entonces no tiene ningún efecto. Y aquí Pedro dice, varones israelitas, Jesús Nazareno aprobado, con maravillas, con prodigios, a este le entregaste pero pues predica el evangelio prácticamente. Pregunta, ¿la salvación es un milagro? Posterior, pero que se va a llevar a cabo. Las dos, o sea, señal y milagro. Promisión y milagro. Ahora, comenzando, ¿de dónde somos salvos antes de la creación del mundo? ¿Dónde fue el milagro? En el momento. Antes de la creación del mundo. Ya éramos salvos. ¿Tampoco lo que dice la palabra? Sí, pero se hace efectivo en el momento. En el momento. O sea, se hace efectivo a la hora de la creación. No, en el momento en que uno recibe a Cristo. ¿Que naces? Sí, porque ese es el ordo salutis, la regeneración primeramente, para que pueda haber una conversión. O sea, ahí todo es instantáneo. Está decretado por Dios en la eternidad, pero se hace efectivo en el momento en que creemos. En el tiempo. Sí. Ok, ya. Entonces, tenemos que las señales y prodigios, maravillas, todo tiene un fin, certificar al enviado, al mensajero de Dios, y obviamente pues no podemos separarlo y ese es el problema, como mencionaba, del evangelio actual, entre comillas evangelio, que hablan solamente de milagros, maravillas, pero pues no hay una sustancia de Cristo, no está Cristo presente en ese sermón, y eso pues no va a traer salvación. Por más milagros y cosas que sucedan, pues no está Cristo. Otro ejemplo, por ejemplo, vemos algunas señales antes del fin del mundo. No son señales milagrosas, son señales simplemente. Cosas comunes y corrientes de la vida cotidiana, como menciona Mateo, dice, estarán casándose, comiéndose, dándose en casamiento. ¿Hay algo milagroso en ello? No. Pero hay señales antes del fin que sí son milagrosas. Por ejemplo, la luna se convierte en sangre. Eso no es natural, es algo milagroso. O sea, son cosas que se salen de lo natural. Entonces, hay señales del fin que son cosas comunes y corrientes, y hay cosas que son milagrosas, como los terremotos que van a siembrar. Ok. Hablando de las señales no son base exclusiva para la fe. Los magos, como mencionaban por ahí en Éxodo 7:11, pues también lo podían llevar, falsificar o reproducir, como también los profetas falsos que trabajan bajo poder satánico. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros saber cuando una señal es de Dios y cuando una señal no es de Dios? Pues es sencillo, por el mensaje, o sea, en lo que predicas, el fruto. Entonces ahí donde Cristo dice, por sus frutos los conoceréis, y el fruto es su vida y más su predicación. Si alguien hace una supuesta señal, un milagro, pero no va respaldado, no está respaldado por la predicación correcta, por trazar bien la palabra, pues hay que desecharlo. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero la Biblia siempre advierte, o sea, y si algo podemos encontrar es que la Biblia advierte y dice, primeramente fíjate en su vida y en su doctrina. Es por eso importante conocer la doctrina. No sé si... ¿Cuál es la respuesta por el propósito? ¿Cómo? ¿La diferencia cuál es? No entiendo. ¿De qué es de Dios o no? Por los frutos, por el mensaje y por la vida de esta persona. Por ejemplo, no sé si nadie de ustedes acá ha analizado cómo es que están registradas las apariciones de la Virgen. Es interesante, yo las he analizado, y en la aparición siempre va de un mensaje que dio la Virgen. Entonces, cuando tú lees todo ese mensaje, te das cuenta claramente que contradice la palabra de Dios. Y así es interesante a veces. Okay. Sí, no, definitivamente. O sea, de hecho, por eso se desecha esa religión, porque no tiene un sustento bíblico. Así de sencillo. Prodigio, para terminar, les leo lo que tengo de definición. Es una cosa especial o rara, un suceso extraño que excede los límites de la naturaleza
o una persona que tiene cualidades extraordinarias. Eso lo podemos ver en la Biblia, por ejemplo, algo prodigioso, Sansón matando 1000 hombres con una quijada de un burro. No es algo milagroso, puede ser milagroso, un prodigio, pero en este caso podría ocuparse como un sinónimo de señal o de milagro. El prodigio es lo parecido. Y por ejemplo también un prodigio, David matando al gigante Goliat, es algo prodigioso. Dice, ¿cómo es posible que un pequeñito vaya y mate a un gigante? Pues es algo prodigioso. Es como parecido a una proeza, algo que dice, wow, ¿cómo es posible que lo logró? Sí, es una hazaña. Algo puede ser extraordinario, pero no necesariamente milagroso. Milagroso, exacto. Entonces, y por último, la definición de maravilla, de acuerdo al diccionario bíblico sencillo, señala que es un suceso o cosa que causa admiración. Y la maravilla también puede ser una señal, un prodigio, un milagro. ¿Ok? Eso también es una maravilla. Suceso o cosa que causa admiración. ¿Esa es la definición del diccionario bíblico sencillo de maravilla? También dice palabra muy a propósito para denotar los milagros que se registran en las escrituras. Es decir, las maravillas pueden ser milagros. Como conclusión, y con esto termino, hermanos, gracias por aguantar. Como conclusión podemos decir que siempre las señales, prodigios, milagros y maravillas de Dios tienen como objetivo confirmar la fe en Dios. Confirmar, no para traer salvación, confirmar la fe en Dios. Tal como lo señala el apóstol Pablo en Romanos 15, 18 al 20. Romanos 15, 18 al 20. Romanos 15, 18 al 20. ¿Quién hermano Sergio, ¿me puede ayudar, por favor? Romanos 15, 18 al 20. 15, 18 al 20. Porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Cristo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ok, una vez más, vemos señales, prodigios y maravillas para confirmar el mensaje. Pero no, eso obviamente, ¿cuál es el énfasis de Pablo? Dice, he predicado a Cristo. Dice, de esta manera, dice, me esforcé, dice en el 20, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces el mensaje del Evangelio está por encima de las señales, maravillas y prodigios. Simplemente estas eran para certificar que la persona era enviada por Dios. Y con esto termino, y ahora sí. Timoteo, Epafrodito, Trófimo estaban enfermos. Y ninguno de ellos, a pesar de que eran cercanos a Pablo, a pesar de que eran importantes para el ministerio, a pesar de que eran líderes de la iglesia primitiva, ninguno fue sanado por Pablo. Ninguno. Porque Pablo no usaba el don de sanidad ¿Por qué Pablo no usaba entonces el don de sanidad para curar a estos cristianos? Porque los milagros, señales y prodigios eran para validar el mensaje para con los no creyentes, para confirmar el poder del Evangelio. Entonces, pero espérenme tantito. Los milagros. Ahora, eso no estoy diciendo que no sucedan sanaciones. O sea, Pablo bien podía haber utilizado su don y decir, pues sé sano en el nombre de Jesús, Timoteo. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Ahora, podría orar Pablo porque Dios lo sanara, pero pues no estaba en la voluntad de Dios. Entonces, no encontramos... Siempre que había un milagro era para confirmar el enviado. Esa es la norma en toda la Escritura y lo podemos encontrar.
Entonces, no que no haya sanidades, las sanidades, y de hecho nosotros cada vez que alguien está en una enfermedad, oramos, porque la palabra dice, es más, dice, hablen a los ancianos, hablen a los pastores, y que oren, y nosotros como iglesia oramos cuando alguien está enfermo, porque creemos que Dios puede sanar al enfermo, y eso es lo que debemos de hacer como iglesia, siempre orar por los enfermos. Que si Dios lo sana, pues gloria a Dios, que si Dios no lo sana, como no lo hizo con Timoteo, ni con Epafrodito, ni con Trófimo, pues es su voluntad. Pero pues a poner rodilla, porque eso es cuando, acuérdense que cuando el cuerpo, una parte del cuerpo está dolida, está enferma, pues nos duele a todos. Entonces, pero sí encontramos que los milagros en este caso eran para confirmar un mensaje. Bueno, pues yo he terminado y espero que haber sido de bendición para ustedes. Quiero comentarles algo. O sea,